Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Antonio Gómez Reina. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a John Seyton. Nace el 8 de junio de 1724 en Stafford, Inglaterra, y muere el 28 de octubre de 1792 en la misma ciudad de su nacimiento. John Seyton se le considera el padre de la ingeniería civil. Fue el responsable de diseños de puentes, puertos, canales y faros. Aparte de ser ingeniero civil, también fue un brillante ingeniero mecánico y un destacado físico. John Seyton fabricó instrumentos matemáticos y desarrolló un pirómetro para poder estudiar la expansión de los materiales, así como un espéculo giratorio que se utiliza en la navegación marina. John Seyton fue miembro de la Real Sociedad en 1753 y en 1759 ganó la medalla Copley por sus investigaciones sobre la mecánica de las ruedas hidráulicas y molinos de viento. Seyton publicó en 1759 una investigación experimental basada en cuanto a los poderes naturales del agua y el viento para poder generar el torque, o sea, la fuerza, para dar el impulso a los molinos o algunas máquinas dependiendo del movimiento circular. Seyton abordó la relación entre la presión, la velocidad y así como la creciente eficiencia que resulta de la energía del agua. Y al hablar de la presión, velocidad y energía del agua, que son elementos que deben de estar presentes en las diferentes obras que hay en la ciudad, como es el caso de los veneros que brotan en muchas de las excavaciones que se han hecho desde hace más de un siglo en nuestra ciudad. El caso de la presa que se trató de hacer en el río San Juan de Dios, en las inmediaciones de lo que hoy es el Agua Azul, anteriormente llamado Parque Obrero. Dicha presa o cortina tenía una altura de unos 5 a 6 metros y que el agua y la presión de la misma, combinada con el suelo filtrante, nunca se pudo retener un volumen. Y en la misma zona, cuando se construyeron en la década de los 60, específicamente en 1963, el condominio Guadalajara y el Hotel Hilton, brotaba por la presión del agua del subsuelo, y a la fecha se sigue bombeando agua al drenaje. El caso de estos llamados rascacielos con alturas de más de 100 metros se tuvo que escarbar para cimentarlos y el agua y la presión se hizo presente. Otro caso es el sistema del tren eléctrico urbano, o sea, el tren ligero, que en 1974 se iniciaba su construcción y el proyecto consistió en un túnel de norte a sur. Desaparecieron 2 calles, Moro y Escobedo, para dar paso a la avenida Federalismo. En la construcción del túnel y de la estación Juárez se presentó una vez más el manto acuífero que obligó a tener que hacer un acofrado de concreto para poder evitar la dinámica y presión del agua. En la parte de Atemajac, los veneros y escurrimientos son de volúmenes importantes y nuevamente se implementó una batería de bombas para mandar el agua al drenaje. En 1951, cuando se cambió la Cruz Roja a su sede próxima al Parque Morelos, también se presentó el tema de acuíferos. Y en sí, en toda la ciudad pueden existir infinidad de casos de este tipo. Y últimamente son más comunes. El caso de la Glorieta Colón, las Torres de Providencia, el Mercado Corona, entre otros. Y hoy tenemos un nuevo caso. Al construir la excavación para introducir la tuneladora en la Glorieta de la Normal, ya que en esta zona existen acuíferos de importancia. Recordemos que han sido múltiples los asentamientos y fallas estructurales en la zona por la dinámica hidráulica y la presión de la misma. El trazo de la línea 3, que hay que analizar detenidamente, es desde la Normal hasta su entronque con la avenida Revolución, y que ya que en Alcalde Barranquitas, en un tiempo, esta microcuenca que se desarrollaba desde Avenida Américas, Panteón de Mezquitán, Parque Alcalde, Avenida de los Maestros, Magisterios, hasta el río San Juan de Dios, generó una serie de problemas estructurales. Otra zona es la altura del Santuario, Panteón de Belén, Hospital Civil, río San Juan de Dios. Un venero microcuenca subterránea es la que se originaba en el Parque de la Revolución, antes de la prisión de Escobedo, Mercado Corona, Catedral, Santa María de Gracia y sus desaparecidas huertas, Parque Morelos, antes la Alameda, hasta llegar al río Agua Fría, que era un delta del río San Juan de Dios. Y la última sería la que se originaba en el lago del Jicalcingo,
Avenida La Paz, Colón, Aranzazú, San Francisco, Río San Juan de Dios. En sí, el subsuelo de Guadalajara será tunelado para dar paso a la línea 3 del tren ligero, pero quedan muchas dudas e incertidumbre de los vecinos, así como de las autoridades eclesiásticas, ya que en el trazo existen 5 templos, entre ellos Catedral, el Santuario de Guadalupe del año 1777, el de San Francisco y Aranzazú, que son de principios del siglo XVII, y recordando a John Simpson, que analizó la relación entre presión y velocidad y la energía del agua, la pregunta será, señores ingenieros de la línea 3, esperamos que trabajen en este proyecto con todos los estudios necesarios y que no nos vengan a decir que tuvieron sorpresas. Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias. Doctor, ¿por qué es tan complicado saber lo que hay en el subsuelo o quienes toman la decisión no revisan pues toda esta información de la que usted nos habla? Sí, mira, uno de los principales problemas que existen en todas las construcciones es que no se tiene la información como debe de ser, o sea, la mecánica del suelo se tiene que estudiar a fondo. Y aquí pues parece que el tipo de suelo de Guadalajara que es igual que es el de Monterrey o de cualquier otra ciudad. Hay que analizar y hay que hacer una radiografía de suelo antes de hacer cualquier, o sea, del subsuelo y el suelo cada que se hace una construcción. Cuando se hizo la glorieta Colón, pues nunca se hizo la mecánica del suelo correcta, porque se hubieran dado cuenta que había mantos acuíferos. Y toda la historia de la ciudad pues, ha sido así. Un ejemplo que estamos hablando de la línea 3, muchas veces se comentó y se dijo pues que sería más conveniente que se hiciera por superficie o que lo hicieran elevado. O sea, hay muchas formas de hacer y desarrollar proyectos. La mayoría de las obras que nos damos cuenta y que se han hecho públicas, pues nos damos cuenta que al llegar al subsuelo encuentran mantos acuíferos. Y estos mantos acuíferos ha sido una historia continua. Claro, porque incluso hay nuevas herramientas que la tecnología permitiría. Veíamos, por ejemplo, el documento que elabora el Instituto Metropolitano de Planeación en la anterior gestión, en donde incluso se utilizan imágenes satelitales superpuestas para saber cómo andamos en reservas de agua y sobre todo en abastecimiento a través de pozos. Sí, mira, hay unas tecnologías tan avanzadas. Ahorita hay lo que se llama una especie de ecosonograma, haz de cuenta, o sea, tú metes un sonido y este sonido te va mandando a una determinada profundidad y esto te va dando las diferentes capas. Hay otro que es por medio de una explosión controlada, que es como se sacan los mantos petroleros, en donde tú pones unas determinadas cargas, produce una explosión y ves cómo se transmite la onda y te da todo un sistema. El más sencillo es hacer una perforación, vas perforando y a la hora de que perforas, pues te vas dando lo que se llama los núcleos, o sea, los diferentes extractos del suelo. Pero aquí, según parece, por las presas y por las carreras y por la dinámica de la obra, se les olvida que hay que hacer estos estudios, ¿verdad? Entonces, sí es muy triste saber que en el mero siglo XXI todavía no tenemos todo un mapa de lo que viene siendo el subsuelo de la ciudad de Guadalajara, de los diferentes valles. Ya se trató de hacer hace algunos años, el maestro Saboría, un ingeniero, que se dedicó a hacer perforaciones en diferentes puntos de la ciudad y pues, sus estudios ahí quedaron, nadie los consideró ni los tomó en cuenta. Pero la experiencia, cuando falta la ciencia, la experiencia, entonces todo el mundo que ha vivido en esta ciudad y que conoce algo de la historia, sabe por dónde van los movimientos hidráulicos y sabemos que van el poniente San Juan de Dios y el oriente San Juan de Dios. O sea, pero en fin, ya hemos visto la infinidad de fallas, ya sean obras particulares o de gobierno. Y más triste, cuando llegan constructoras fuera de la ciudad, que creen que es un terreno normal. Han tenido problemas ahorita en la línea 3, porque una de las excavadoras, o sea, una retro, pues se les hundió, se les fue en el lodo como si fuera un pantano. Y estamos hablando de hace un mes. Y cuando venga el tiempo de lluvias, pues hay que ver qué va a suceder con esto y al terminar la obra, cómo se va a presentar la problemática de
hidrología Claro. subterránea de toda esta zona. ¿Qué consecuencias pudiera tener? Que quizás esto sea lo más importante, porque vemos, por ejemplo, en el caso del Mercado Corona, que abre a pesar de que el último piso del estacionamiento es prácticamente una piscina, y se deja, o hasta el momento por lo menos no se ha aclarado cómo se resolverá el problema. Mira, ahí técnicamente ellos lo resuelven según eso muy fácil. Es bombeando, como se hizo en Atembajá, como se hizo en los ejemplos de 1963 acá del Hilton y demás, o sea, de que ponen unas bombas y estas bombas pues están mandando el drenaje del agua. El problema es que se puede presentar lo que conocemos técnicamente como licuefacción. O sea, la licuefacción es otra cosa que un edificio se puede hundir o se puede inclinar. Al cambiar la dinámica de la presión del agua, al quitar todo el agua, automáticamente cambian las condiciones de la estructura y esto puede generar fallas, hundimientos, fracturas. El caso más sencillo de una falla de este tipo lo tenemos en el templo de Micalcingo. Si ves, una de las torres tiene una grieta completamente marcada por una falla de suelo, y esta falla puede ser el cambio de agua. A nivel internacional, la torre de Pisa se inclinó, o sea, no la hicieron inclinada, sino que se fue inclinando cuando empezaron a extraerle el agua. Ahora tiene contrapesos y ahora está prohibido y se está vedado sacar agua para que no se siga inclinando. O sea, al sacar Aquí, el agua se genera como una especie de hueco que obviamente genera condiciones distintas, ¿no? sí cambia la densidad del suelo, y al cambiar la densidad pues automáticamente sale. Hay que recordar que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Si tú le quitas agua, pues automáticamente se seca y haz de cuenta que se empieza a cuartear, se empieza a generar, como tú lo dices, pequeños huecos, y esto va generando eso. Y si tú bombeas, empiezas a sacar finos, o sea, arenas muy finas hasta sacar gravas, y esto genera huecos, que es el caso del tren ligero de la línea 1 en Atembajá, que se está torciendo porque se está extrayendo el agua de esta zona. Muy bien, doctor, pues sin duda un tema muy, muy importante por pues todos los puntos de la zona metropolitana que han resultado afectados. Muchísimas gracias, como siempre un placer escucharlo. Igualmente, Sonia. Gracias. Bueno, pues ahí está las consecuencias que pudiera haber con este fenómeno que se está presentando en todos los puntos donde se están haciendo excavaciones, el doctor Antonio Gómez Reina.